Bueno, el día de hoy voy a hablar de los abrazos, no balazos, y de los payasos también. Hoy voy a hablar de los brosos mercenarios que andan por ahí, básicamente succionando todavía, porque no han terminado aún de lucrar con la tragedia nacional, con el dolor nacional. En otras palabras, los brosos, los payasos jamás han dejado de ser mercenarios. Lo he dicho una y mil veces, mal llamados periodistas, estos miserables sinvergüenzas mercenarios. ¿Y cuál es el mayor ejemplo? Uno de los más repugnantes para mi gusto, un ejemplo emblemático de esto que estoy diciendo. Pues recientemente, derivado del tema de Teuchitlán, ustedes pueden consultar y lo voy a poner aquí mismo en el video, cómo es que latinos o cretinus, como en realidad se deberían de llamar, porque esos son cretinos. Ustedes pueden ver, me parece, si no mal recuerdo, es el episodio número 99. Pero lo voy a poner, lo voy a linkear aquí abajo para que ustedes mismos lo puedan corroborar. El nivel de atrocidad mediática que utilizan estos carroñeros mercenarios para utilizar, insisto, la tragedia nacional para lucrar. Para lucrar mediáticamente, políticamente, económicamente. Es realmente repugnante. Y voy a poner aquí mismo la imagen. Es que la imagen, la viva imagen, esta imagen, donde se ve a este mercenario disfrazado de payaso, con el otro que no le hace falta disfraz, que es Loret de Mola, y el primero, por cierto, que no es ni siquiera capaz de quitarse ese maquillaje y su peluca, su peluquín, porque no es ni siquiera capaz de dar la cara, porque no es ni siquiera capaz de decir las cosas sin estar disfrazado de payaso, en un personaje totalmente rancio antaño que ya nadie, o sea, Broso, este personaje detestable, que no hay que olvidar quién es este tipo, Víctor Trujillo, escondido detrás de su maquillaje de payaso, de su peluquín verde rancio, ya me imagino a qué huele eso, pues justamente se quedó atado y anclado a los años que 80s, 90s de hacer humor político, y el tipo ahí se quedó estancado. Huele a rancio el señor. Y se quiere todavía venir a ser el chistoso, insisto, con cosas en las que no cabe el sentido del humor por ningún sentido, de ninguna manera. Se quiere todavía poner a hacer pues eso que es para lo único que sabe hacer, es payasadas, estupideces. Se quiere poner a usar el albur, el doble sentido, y eso lo hace sentir a este señor ya totalmente pasado de época. Y pues es lógico que todavía haya señores, porque ese debe de ser seguramente el mercado para lo que le alcanza. Señores igual que huelen a rancios, que están rancios, de humor rancio, de ética rancia, de aquella política antaña mexicana, ¿no? De este análisis facilito, de estar acostumbrándose a analizar lo superficial, sin profundizar, sin entender, sin realmente investigar. Este show mediático, justamente, el circo. Porque el circo principal, y lo señala Broso muy comúnmente, él señala a un político, señala a otro político, él es parte de ese circo. Es más, él traga por ese circo. Gracias a eso él vive y ha vivido succionando durante años el circo político. Porque si no, ¿de qué viviría ese señor? ¿De qué viviría? ¿De dónde sacaría para tragar? Y pues a la par tiene a su colega principal, que están en la misma línea, insisto, a uno trae la máscara puesta,
y otro no hace falta que se la ponga porque pues nada más le falta que le pongan el maquillaje del Joker para terminar siendo igual o más payasadas, porque son un par, insisto, de payasos mercenarios, de brosos. Creo que les queda perfecto. Bueno, ¿quieren ser brosos? Son brosos. Esos son, no más. Pero aquí lo verdaderamente repugnante, insisto, es ver esta imagen de su capítulo 99, donde muy indignados los mercenarios van al supuesto rancho, ¿no? O lo montan, porque ya no sabemos si sí fueron o es montaje, pero hay quienes, de hecho, hay quienes dicen que Cretinus fue uno de los principales medios que permitieron el acceso en Teuchitlán para andar haciendo este tipo de payasadas, imagínate, ¿no? O sea, dices, ¿para eso querías entrar primero, mijo? O sea, ¿realmente para hacer tu show? ¿Para hacer lo único que sabes hacer, lo que has hecho desde Florence Cassé? Lo que hiciste con Frida Sofía es que son especialistas del montaje. Entonces ahí van este séquito de mercenarios, esta mancuerna de payasos, mercenarios, a grabar su show mediático, su circo mediático a Teuchitlán. A eso van, porque a eso fueron, insisto, es total y absolutamente repugnante simplemente verlos, ver esta imagen. En verdad es total y absolutamente repugnante. Y miren que no me asusto fácil, no me escandalizo, pero en verdad esto creo que ya superó cualquier límite posible. Ya no, ya no es permitible estar tolerando este tipo de cínicos sinvergüenzas y menos entendiendo quiénes son. Porque esto es lo más importante. Aquí lo más importante que muchas veces la sociedad olvida, omite, ignora, subestima, es que te dicen, no, pues es que es necesario las voces y la oposición y no todo hay que aplaudirle al gobierno. Sí, 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 medio estamos de acuerdo. Aquí lo que no deben de olvidar ni de omitir es que no solo se trata del mensaje. No, esto no se reduce simplemente al mensaje. No es solo el mensaje. Es más, el problema puede que ni siquiera sea el mensaje. El problema no es el mensaje, es quién emite el mensaje y con qué autoridad o cinismo moral. Ahora resulta que estos payasos mercenarios vienen a hacerse los activistas periodísticos. Estos mercenarios sinvergüenzas que se dedicaron sistemáticamente a amparar, a encubrir, a callar, a solapar la corrupción durante décadas en México, en todos los sexenios del PRIAN, estos que fueron cómplices, pero no solo cómplices, fueron partícipes de la corrupción, de la impunidad, del crimen, ahora resulta que son los activistas number one, o sea, son los activistas periodísticos indignadísimos por la violencia, ofendidísimos por lo de Teuchitlán, dolidísimos por tantos campos de exterminio como si justamente hubiesen empezado ayer. Porque, insisto, desde los sexenios del PRIAN, estos campos de exterminio, por más que se quiera quitar o no la etiqueta que ellos mismos critican en su propio capítulo. Bueno, le quieren poner campos de exterminio, póngale campos de exterminio, si ese es su tema. Ese es el tema. Pues pónganselo. Si quieren seguir lucrando de la tragedia, pónganle ese nombre, si tanto les duele la tragedia. Nada más no olviden que antes de que ustedes etiquetaran esto como un campo de exterminio, un día antes, 10 días antes, un año, 6 años, 12 años, 20 años, 30 años en México atrás, ya existían las fosas comunes. Y no hay gran diferencia entre campos de exterminio y fosas comunes porque al final la tragedia nacional viene siendo igual.
viene siendo la misma. La diferencia es que desde Morena a estos mercenarios ahora sí les indigna. Les indigna. Porque no les indigna. Porque son mercenarios. Porque son periodistas a sueldo. Y si eso rima un poquito con asesinos a sueldo, la realidad es que en parte ellos son justamente parte del problema, pero no solo de la causa, sino de la consecuencia, por la cual justamente ha ocurrido eso que tanto hoy salen a criticar en sus episodios youtuberos, porque critican, por cierto, mucho a los youtuberos. Yo no me declaro youtubero, yo no me dedico a esto, pero ahora resulta que critican a los youtuberos cuando ellos están refugiados en un canal de YouTube. Y por ahí emiten todos sus circos. Antes emitían a través de las televisoras principales. Se hace Televisa, se hace TV Azteca. Bueno, ahora estas ratas que salieron huyendo, no solo de sus televisoras, en una de esas hasta del país, y se refugian como ratas en una alcantarilla llamada Cretinus, o Letrinus, de hecho algunos le llaman, pues ahora resulta que están indignadísimos por Teuchitlán. Pero se les olvidó de repente estar indignados porque les invito de verdad, busquen un solo video, es que no pido más, un solo video en los sexenios del PRIAN, donde estos tipos sin vergüenza hayan salido así de indignados a reclamarle al gobierno, a las autoridades, a defender a las víctimas. No van a encontrar absolutamente nada. Porque, insisto, estos mercenarios son mercenarios llamados periodistas a sueldo. Pero no olvidemos por qué se dio esto. No olvidemos, esto ya hasta el propio Grok, que es una inteligencia artificial, ya lo ha puesto en la red social azul. Y no la de OnlyFans, en la del pajarito. Antes Twitter, hoy X o como carajo se llame. Pero el propio Grok, a través de su inteligencia artificial, a través de su AI, ha puesto y reconocido y hablado sobre el pacto de silencio. Y no olvidemos ese pacto de silencio. El pacto de silencio, que era el acuerdo para la cobertura informativa de la violencia de 2011, por ejemplo, firmado por 715 medios bajo Calderón para guiar la cobertura de la violencia, y no lo firmaron del todo todos los periodistas, sino solamente los mercenarios. Figuras adivinen como quiénes justamente, como Carlos Loret de Mola, como Joaquín López Dóriga, Ciro Gómez Leiva, en fin. Y esto sin duda fue un encubrimiento cínico y repugnante de la narcoguerra, como una especie de simulación de encubrimiento y de este pacto corrupto del supuesto círculo periodístico que en realidad es, insisto, una mafia de medios nada más. Y de ese grupo forman parte estos sinvergüenzas repugnantes que hoy salen muy ofendidos a defender supuestamente a las víctimas que tanto les duelen hoy, porque parece ser que estos mercenarios solo les duele las víctimas en los gobiernos de Morena, pero en los del PRIAN no. ¿Qué nivel de repugnancia se debe de tener, no? Es que de verdad, o sea, ¿qué nivel de repugnancia humana tienes que tener? Que se metan en el rollo político, al final es el circo, pero ya caer en esto, en hacerse pasar por los defensores de los derechos humanos, cuando ellos mismos han sido cómplices y han privado de los derechos humanos a muchos otros. Insisto, es que no hay que irnos muy lejos y estas no son teorías de conspiración. Hay datos y evidencias, está el caso de Florence Cassé, está el caso Wallace, está Frida Sofía y hay una larga lista, y nos podríamos ir montaje por montaje, pero al final lo único que nos va a corroborar
y constar es que son unos mercenarios miserables sin vergüenza, usando el dolor ajeno y haciéndoselos muy indignados. Pero aquí viene otra pregunta importante que muchos, porque veo que todavía tienen su quórum, todavía tienen su audiencia, perdidísima audiencia, pero tienen su audiencia, seguramente igual de desinformada, porque si se informan a través de ellos, imagínate, ¿no? Y si es su audiencia, porque justamente su audiencia es repetidora de lo que dicen en latinos. O sea, solo repiten, son repetidores, no investigan, no leen, son tal para cual. O sea, estos dos, pues son muy parecidos a su audiencia, se merecen, son el uno para el otro, son uña y mugre. Pero aquí lo importante, la pregunta relevante, que se debería de estar haciendo la gente es: ¿por qué critica tanto? Porque, insisto, yo estaba hablando del pacto de silencio. La pregunta es: ¿por qué critican tanto estos dos, entre muchos otros, pero particularmente estos dos, al gobierno actual? Y no hay que ser genios para entenderlo. Háganse por un momento esa pregunta. Y sigo insistiendo. Si alguien cree o me dice, no, pero es que Loret de Mola criticó de la misma manera a Peña, criticó de la misma manera a Calderón, a Fox, pues que me diga dónde, que me diga en qué video, que me diga cuándo y cómo, porque eso no existió. Y lo mismo con el otro payaso de feria, de pueblo abandonado, sin chiste, deslactosado el pinche payaso este, sin valor, deshuevado, diría yo. Pero a lo que voy es: ¿cuándo criticaron a los gobiernos pasados con esta intensidad? ¿Cuándo? Con esta intensidad, con este señalamiento brutal, ¿no? De ustedes son narcopresidente, narcopresidenta, insultándolos. Y no estoy defendiendo al gobierno actual, pero aquí la pregunta es: ¿por qué están tan obsesionados criticando? Porque esto ya es una obsesión casi de psiquiatría, ¿eh? Ya es una obsesión casi psiquiátrica la que tienen ellos y sus seguidores. Pero hablo de estos mercenarios, de los brosos, de los payasos. ¿Por qué están tan obsesionados en criticar a los gobiernos de Morena? ¿Por qué? Y los gobiernos de Morena tienen mucha cola que les pisen y hay que arreglarlos y no son perfectos. Pero de nuevo, la pregunta es: ¿por qué están obsesionados estos mercenarios que tampoco, insisto, tienen calidad moral para estar criticando a Morena? Aquí es donde está la importancia de lo que hablaba. Olvídate del mensaje, puede que hasta el mensaje en una de esas tenga algo de razón. Aquí lo que no es válido es quién está emitiendo ese mensaje. Si me lo dijera una activista auténtica de derechos humanos que lucha por el territorio, que lucha en la selva, que lucha en las comunidades, te lo paso, te lo creo, te lo doy por bueno, es válido. Pero ellos no son. O sea, que venga aquí criticar quien tú quieras, pero ellos no. Y ellos, entre la gran mayoría de la oposición, o sea, es que están cortados con la misma tijera. Te podría mencionar a estos dos, a Broso, a Loret, pero también te podría mencionar a Mario Amparo Casar, te podría mencionar a Álvarez y Casa, a los Acosta Naranjo, o sea, ya no hablar de toda el séquito de dobles morales panistas, ¿no? Que hay para Kenia López, o sea, los Zavala, los Calderón, son esta hipocresía máxima repugnante, ¿no? De los Calderón queriendo dar consejos de seguridad cuando tuvieron a Genaro, de su secretario de seguridad cuando Genaro ya está más que comprobado que ese sí era el narco y que el más narcopresidente, porque ya está comprobado, es Felipe Calderón, pero quiere venir a dar cátedras de seguridad. O sea,
Loret de Mola quiere venir a dar clases de periodismo cuando está manchadísimo por los montajes. O sea, es esta doble moral repugnante de esta oposición. Por eso insisto en lo inicial y fundamental. No es tanto el mensaje, es quien está emitiendo el mensaje. Son personas que no tienen calidad moral, calidad humana en absoluto. Que no tienen la más mínima congruencia porque su vida ha sido pura mentira y pura hipocresía. Están en esa línea. Y desde esa línea están criticando al menos los esfuerzos de este gobierno, que te podrá gustar o no, pero siendo muy sensatos es mejor que los del PRIAN. Tiene sus defectos, tiene sus errores, pero es mejor que los del PRIAN. Digo, si no fuese así, creo que la inconformidad social sería palpable, no lo es. Por eso están desesperados. Pero a lo que voy, y volviendo a la pregunta fundamental, ¿por qué estos mercenarios, hablando de nuevo de estos dos, están tan obsesionados casi a nivel psiquiátrico con el gobierno actual? Estos dos, entre todos los que mencioné, más todos los de esa línea, ¿no? Porque podríamos meter, insisto, al cuarto poder que ha hablado siempre, ¿no? Ciro Gómez Leiva, López Dóriga, Adela Micha, y así nos vamos. ¿Por qué están tan obsesionados? Pero particularmente, ¿por qué están tan obsesionados este par de payasos, este par de brosos mercenarios, Loret de Mola y el otro que no es capaz de quitarse por un día esa peluca verde ridícula? Pues están obsesionados básicamente porque en efecto lo que acabo de decir están totalmente implicados. Son parte prácticamente del mismo crimen, porque han cometido delitos, porque los han encubierto, los han solapado, los han incluso callado en el pacto de silencio, porque ellos de alguna manera son facilitadores del crimen. Lo fueron y lo siguen siendo. Es una pregunta muy sensata. Incluso quítate por un momento tu playera partidista. ¿Por qué están obsesionados con este gobierno? Porque tienen miedo. Porque tienen miedo. Es así de lógico, es así de claro, es así de sencillo. Porque tienen miedo. ¿Y cuál es su única alternativa a que en algún momento puedan ser realmente juzgados? Pues hacerse pasar por los supuestos opositores del gobierno para tener el as bajo la manga y la vieja confiable, muy facilita de decir, es que yo era opositor de gobierno y los estuve criticando y ahora viene a perseguirme el gobierno. Cuando el gobierno, por supuesto, vaya tras de ellos, ¿no? Cuando tenga una carpeta de investigación donde los tenga bien identificados sobre qué fue lo que hicieron, porque insisto, es que ya ni siquiera está escondido, todos lo vimos, fue a la luz pública que vimos cómo Loret de Mola por algo se le titula o se le apoda el Lord Montajes. Por algo, ¿no? Y no fue un montaje, no fueron dos y no fueron accidentales, por más que él se quiera bañar de agua bendita diciendo, perdón, fue un error. No, pues ya reconocí que fue, no, mijo, no fue un error. No fue un error, lo tuyo no es un error. Error, si acaso, es que hayas nacido y que hayamos permitido tenerte ahí, en un lugar estratégica y mediáticamente tan importante, donde has hecho tanto daño. Ese es el error, pero es nuestro. O sea, el error es que la gente piense que eres un periodista. Ese es el error. Eres un mercenario sin vergüenza, cínico. Y por supuesto, el tipo está ojeroso desde hace como 20 años. 6 para ser exactos, que fue a partir de que llega el gobierno de Morena, porque se ve que no puede ni dormir. Está totalmente ya, o sea, está obsesionado a un nivel enfermizo con Morena porque desayuna, come y cena Morena. O sea, perdón, mijo, pero si eso no es una enfermedad psiquiátrica. Y así están sus seguidores, traumados. O sea, están viviendo con el trauma de Morena. O sea, porque no crean que nada más existe el fanatismo a favor, digamos. También existe el fanatismo en contra.
Y son unos fanáticos, y cuidado con cualquier fanático porque son peligrosos. Y este tipo está ojeroso porque no puede dormir, porque en cualquier momento siente que le van a caer con la justicia. Y el tipo, pues insisto, o sea, lo único que le quedó fue hacerse pasar por el opositor. La mayoría de su audiencia se la cree porque pues están igual de borregos. Y dice, no, sí, ánimo, Loret de Mola, eres el periodista que necesita. Dices, ¿qué estás hablando? ¿De qué estás hablando? ¿Sabes a quién estás defendiendo? ¿Sabes qué estás defendiendo? ¿Sabes quién es este tipo? Y perdón, pero si al menos conoces el caso de Frida Sofía, tendrás que de verdad tener un cinismo brutal. Una hipocresía brutal de ser humano tendrás que tener. Para tolerar eso y decir que ese tipo te venga a dar las noticias y le creas todo además. Y ahora, insisto, es esta imagen emblemática de su capítulo 99 donde están los dos brosos afuera de Teuchitlán, lucrando con la tragedia nacional como lo han hecho durante toda su carrera periodística, su carrera mercenaria, sin vergüenza. Estos son los que te han venido como periodistas y se las has comprado y muchos tristemente se las siguen comprando porque sí tiene una audiencia de latinos, más allá de los bots que tengan por ahí, pero tiene una audiencia de perdidos. Y eso es lo que también por momentos es como, bueno, ¿cuándo se piensan quitar las vendas ustedes? No estoy diciendo que no hay que criticar al gobierno de Morena o a los gobiernos de Morena, pero no por ellos, no por estos, porque estos tienen intereses desde antes de que muchos de ustedes incluso nacieran. A estos ya estaban en las nóminas, ya eran periodistas a sueldo, mercenarios. Entonces, pues que venga, insisto, cualquier otro activista auténtico, por supuesto, no montajes, no armados, no fabricación, no. Que venga gente auténtica, que venga una oposición auténtica, porque ahora resulta que la oposición mexicana está compuesta de esta calaña. Y precisamente por eso es que la oposición mexicana está totalmente, la oposición prianista mexicana está totalmente derrotada, está extinta. Y de aquí para adelante están dando patadas de ahogado básicamente para que no los metan a la cárcel, no son oposición. Y todo aquel mexicano que esté defendiendo a esta oposición es un mexicano, pues yo creo que de los mismos principios. Son mexicanos sin principios. Por más que quieran dar maromas de que no, sí somos no son la gran oposición. Ustedes tienen la culpa de esta oposición. Por no exigir, digo, si esto es lo que lo representa, híjole, pues ahora sí que les doy la bendición y soy ateo, pero ustedes son los religiosos, ustedes son los católicos, ustedes suelen ser los doble morales que se dan golpes de pecho y luego se persinan con este tipo de acciones lamentables. O sea, si estos son sus representantes, ahora sí pues que Diosito los ampare, porque para esto les alcanza, para este nivel de dignidad, para este nivel de principios. Aunque estemos hablando de lo mediático, es realmente detestable que se tenga este nivel. Y lo hablo en el sentido de que realmente yo sí creo que hace falta una oposición, pero no esta. Porque esta no es una oposición, es una mafia. Y sí, estoy ocupando esas famosas frases o famosos términos que ocupó el expresidente López Obrador, pero en parte no lo podemos negar, tenía razón. Es una mafia. Es una mafia. En este caso es una mafia mediática. Así como hay una mafia empresarial, así como había una mafia de jueces, así como había una mafia de políticos, y al final, pues sí, la tesis no estaba tan perdida. Había una mafia de poder, el cuarto poder, el poder político, el poder económico, el poder judicial, que al final esto junto, pues formó la dictadura perfecta. No dejen que su animadversión por una persona como puede ser López Obrador les nuble el juicio al nivel de querer negar lo que es innegable, lo que es indiscutible. Y perdón, pero la tesis, al menos la tesis, no sé si los resultados,
No sé si las estrategias fueron del todo correctas de Obrador, pero la tesis y el diagnóstico siempre fue correcto. Y eso solo una persona cegada por el fanatismo, o por el odio, o por el resentimiento hacia una persona o hacia un grupo político como Morena, te puede nublar para que no puedas ni siquiera ser capaz de reconocer que el diagnóstico, y parece menor, pero los preanistas no pueden ni siquiera diagnosticar a la nación. Y el diagnóstico era correcto. Había una mafia enquistada en las entrañas de nuestra patria que no permitía el desarrollo, que reproducía la corrupción, a su vez reproducía la impunidad, y a su vez esto hacía que se reprodujera también la criminalidad misma que hoy critican este par de mercenarios, brosos, payasos, mercenarios en Teuchitlán, en su capítulo 99, sumamente indignados cuando ellos mismos son parte de esa criminalidad. O sea, estamos en otras palabras viendo a los delincuentes quejarse de la delincuencia. Son estos brosos para lo que les alcanza la oposición. Es curioso también que se pongan a querer dar cátedras de moral a, a quien tú quieras, porque no tienen la altura moral, no tienen la congruencia mínima, no tienen el mínimo de principios humanos para poderse dar esos lujos. Entonces, básicamente, lo único que te digo es, ojalá que aquellos que son fanáticos de cretinos y de este par de payasos mercenarios abran los ojos un día de estos y ustedes mismos exijan mejores comunicadores, mejores periodistas. He leído algunos críticos relativamente sensatos con un mínimo de calidad moral que critican al gobierno actual y los leo y los escucho con atención, porque aquí no se trata de cegarnos ni de radicalizarnos a un punto en que no seamos capaces ni siquiera de escucharnos. No hay que caer en la paradoja de la tolerancia de Karl Popper. Y tampoco hay que ser tan tolerantes con la intolerancia, porque eso al final va a anular la propia tolerancia, como él mismo lo decía. Pero tampoco podemos permitirnos esta intransigencia para estar escuchando cátedras de delincuentes, de periodistas delincuentes que quieren venir a dar cátedras de combate a la delincuencia o de crítica a la delincuencia, cuando ellos mismos están dentro de ella y lo han estado durante décadas. Así que espero de verdad, que la sociedad mexicana empiece también a ser congruente con quiénes elige, a quiénes elige, para que les comuniquen sus noticias, para que les comuniquen la información, porque lo único que vienen a hacer este par de brosos, pues es básicamente la mentira, la manipulación, la tergiversación de las cosas, de los hechos, para lucrar, como lo han hecho durante décadas en la vida pública nacional.